Dicen que el poder se conquista con fuerza, pero quienes realmente gobiernan lo hacen sin levantar la voz. Y si estás aquí, es porque ya intuyes una verdad incómoda. Muchas mujeres no dominan con violencia, sino con algo mucho más eficaz, con el arte de manipular emociones. Este video no es para todos, es para el 3% de hombres que están listos para ver la realidad sin filtros, sin sentimentalismos, sin ilusiones románticas. Porque el 97% seguirá viviendo en la fantasía de que las relaciones son un campo de flores, cuando en realidad son un tablero de guerra emocional. Y en ese juego, quien no conoce las reglas pierde. Hoy vas a descubrir cómo la mente femenina, vista desde los ojos de Maquiavelo, se convierte en una maquinaria de poder sutil, estratégico y perfectamente calculado. Maquiavelo jamás escribió sobre mujeres, pero si lo hubiera hecho, habría entendido lo siguiente, que el dominio emocional es la forma más elegante y peligrosa de control, que quien maneja los afectos reina sin necesidad de fuerza. ¿Alguna vez te has sentido atrapado emocionalmente sin saber por qué? ¿Has tenido una relación donde, sin violencia, te sentías controlado, confundido o incluso culpable, sin razón lógica? Eso no es casualidad, es diseño, es estrategia y muchas veces es inconsciente. Maquiavelo enseñaba que el príncipe debía aprender a ser astuto como el zorro y feroz como el león. Pero lo que no dijo, y lo que vas a descubrir aquí, es que muchas mujeres, sin leer una sola línea de filosofía política, ya dominan ese arte con maestría. No porque sean malvadas, sino porque entienden instintivamente una ley que los hombres ignoran. Quien controla las emociones, controla la voluntad. Esta serie de tácticas no aparecen en libros de autoayuda, son movimientos invisibles que no se anuncian, pero se sienten, y cuando los reconoces, ya no puedes mirar igual. En este video vamos a exponer 3 tácticas de manipulación emocional profundamente maquiavélicas. Y más importante aún, cómo puedes detectarlas, defenderte y, si decides, dominarlas. Bienvenido a una verdad que incomoda. Bienvenido al lado maquiavélico de la mente femenina. Para entender cómo opera el poder emocional desde la perspectiva maquiavélica, primero hay que dejar atrás la idea de que el control es siempre directo, evidente o agresivo. Maquiavelo, en su obra El Príncipe, dejó claro que el poder más efectivo es el que se ejerce de forma silenciosa, disfrazada y muchas veces con una sonrisa. El que no se nota hasta que ya es demasiado tarde. El pensamiento maquiavélico no trata sobre el mal, sino sobre la eficiencia, sobre cómo alcanzar objetivos en un mundo donde las apariencias valen más que la verdad, donde lo emocional supera a lo racional, y donde el poder no se otorga, se toma. Y para tomarlo, necesitas comprender las emociones de los demás mejor de lo que ellos las entienden por sí mismos. Aquí es donde muchas mujeres llevan una ventaja histórica, no porque hayan estudiado estrategia política, sino porque han vivido toda su vida en un mundo que las obligó a desarrollar un radar emocional agudo, preciso, afilado. En un entorno donde la fuerza bruta era una desventaja, la influencia emocional se volvió su arma más poderosa. La mayoría de los hombres cometen un error fatal en sus relaciones. Creen que la lógica es la mejor herramienta para comunicarse o defenderse. Pero Maquiavelo lo sabía. El ser humano es, ante todo, una criatura emocional. Las mujeres, por su parte, comprenden intuitivamente que para influir en alguien no basta con tener razón, hay que saber cuándo y cómo tocar la fibra emocional exacta. Y eso no se enseña en los libros, se aprende observando, practicando, sobreviviendo. Por eso, muchas veces, el poder femenino no se basa en lo que se dice, sino en lo que se sugiere, no en lo que se exige, sino en lo que se hace desear. Aquí es donde el maquiavelismo se funde con la intuición emocional femenina. No se trata de gritar ni de imponer, se trata de influir sin parecerlo. Maquiavelo escribió que el príncipe debe parecer virtuoso aunque no lo sea. De la misma manera, algunas mujeres han aprendido a proyectar inocencia, fragilidad o vulnerabilidad como estrategias, porque en el momento en que bajas la guardia, cedes el control. Y cuando eso ocurre, ellas no tienen que hacer nada más. Ya ganaron. La seducción emocional, por tanto,
no es casual. Es un juego de máscaras, una danza donde quien mejor interpreta el papel conquista al otro sin que éste se dé cuenta. Es poder teatral disfrazado de ternura. En este escenario emocional, muchas mujeres actúan como auténticas estrategas. No necesitan declarar la guerra abiertamente, porque ya saben que el campo de batalla son tus emociones. Ellas no atacan, insinúan, no confrontan, distraen, y así desarman sin levantar sospechas. Maquiavelo aconsejaba al príncipe adaptarse al terreno. En relaciones humanas, el terreno es emocional. Quien no lo entiende será dominado por quien sí lo comprende. Este principio es universal, pero cobra especial fuerza cuando observamos cómo la mente femenina maneja la ambigüedad, el silencio y la contradicción emocional como armas de poder. ¿Alguna vez has recibido un mensaje que no sabías cómo interpretar? ¿O un silencio que decía más que 1000 palabras? Eso no es desinterés, es estrategia. La ambigüedad mantiene tu atención, te hace dudar, y en la duda cedes el control. El amor, el deseo, la culpa, la atención, no son solo sentimientos, son herramientas, y quien domina su uso tiene ventaja. Un te extraño, dicho en el momento preciso, puede generar más influencia que 1000 argumentos racionales. Un simple cambio en el tono de voz, una lágrima silenciosa o un gesto de aparente vulnerabilidad puede inclinar todo el equilibrio de poder. Esto no significa que todas las mujeres manipulen conscientemente, sino que muchas han desarrollado, a través de la experiencia social y emocional, una inteligencia adaptativa que les permite influir, conectar y liderar desde las sombras. Es una forma de poder silenciosa, pero profundamente efectiva. Maquiavelo no hablaba de moral, él hablaba de resultados, y en este juego emocional los resultados no se ven de inmediato, pero se sienten. Una decisión que no era tuya, una culpa que no sabes de dónde viene, una dependencia que crece sin explicación. El pensamiento maquiavélico aplicado a las emociones no busca justicia, busca control. Y en ese tablero, la mente femenina, consciente o no, ha aprendido a jugar con piezas invisibles, peones emocionales que mueven sin que tú lo notes, hasta que el jaque mate ya es inevitable. Antes de continuar, pregúntate, ¿cuántas veces has cedido, no porque te convencieron, sino porque te hicieron sentir? Esa es la verdadera victoria. Y si quieres entenderla a fondo, en la siguiente sección vamos a diseccionar la primera de las 3 tácticas maquiavélicas femeninas, el uso estratégico de la vulnerabilidad. Prepárate, porque lo que vas a descubrir podría cambiar la forma en que entiendes cada interacción emocional de tu vida. Una de las armas más potentes en el arsenal emocional de muchas mujeres no es la fuerza, ni el argumento, ni la lógica, es la vulnerabilidad. Pero no cualquier vulnerabilidad, una vulnerabilidad estratégicamente utilizada, una fragilidad que no busca ayuda, sino influencia, que no comunica debilidad, sino control. Maquiavelo decía que el gobernante inteligente debe aprender a parecer lo que no es. Aplicado a las relaciones humanas, esto se convierte en una regla de oro, parecer débil para obtener poder. Y nadie ejecuta esta fórmula con tanta eficacia como quien domina el arte de la vulnerabilidad calculada. Imagina esta escena. Una mujer se muestra emocionalmente afectada, triste, insegura, no exige, no impone, solo deja ver una parte frágil de sí misma. El hombre, condicionado por su impulso protector, cae en la trampa, quiere ayudarla, salvarla, protegerla, pero lo que no entiende es que esa aparente debilidad le ha hecho bajar la guardia, le ha cedido el control sin que ella tenga que pedirlo. Este tipo de manipulación no necesita palabras agresivas ni confrontaciones, solo requiere tiempo, paciencia y una comprensión intuitiva de cómo reaccionan los hombres ante la emoción. En ese sentido, la mujer no necesita dominar el campo de batalla, solo necesita dominar el terreno emocional, crear una atmósfera donde el otro se entregue por voluntad propia. La vulnerabilidad calculada es, en esencia, una forma de liderazgo encubierto, una forma de guiar las acciones del otro sin que éste se dé cuenta, una forma de implantar ideas, crear lealtades, sembrar culpa y exigir sin exigir. ¿Y por qué funciona tan bien?
porque activa uno de los principios fundamentales del comportamiento masculino, la necesidad de proteger. Cuando un hombre cree que una mujer lo necesita emocionalmente, se convierte en su cómplice, su escudo, su proveedor. Pero esa necesidad muchas veces es una ilusión, una narrativa cuidadosamente construida para obtener acceso a recursos emocionales, tiempo, energía o decisiones. La gran estrategia aquí es no parecer manipuladora, no mostrar poder. Maquiavelo lo diría así: el arma más efectiva de un gobernante es no parecer temido, sino amado. En el juego de la vulnerabilidad, esa frase se convierte en: el arma más efectiva de una mujer es no parecer poderosa, sino frágil. Es una inversión de roles. Ella domina, pero él cree que la está guiando. Ella decide, pero él siente que está tomando la iniciativa. Y así el control se ejerce sin confrontación. Él cree que lidera, pero obedece. En relaciones donde la manipulación emocional es constante, esta táctica se convierte en una fuente inagotable de poder. Cuando se usa con fineza, la víctima no solo no se resiste, se vuelve leal. Justifica sus decisiones, asume culpas que no le corresponden y actúa en función del bienestar emocional del otro, sin notar el costo que eso tiene sobre sí mismo. Esta forma de poder emocional es la más difícil de identificar, porque no viene con amenazas ni imposiciones. Viene envuelta en ternura, en lágrimas sinceras, en palabras suaves, pero su impacto es letal. Erosiona la independencia emocional del otro, crea vínculos de dependencia y con el tiempo instala una estructura de poder completamente desequilibrada. Maquiavelo advertía que el príncipe debía mantener el control sin ser odiado. ¿Y qué mejor manera de lograrlo que siendo visto como una víctima? La mujer que utiliza su vulnerabilidad de forma estratégica no es temida, ni rechazada. Es protegida, cuidada, idealizada, y así se convierte en intocable. El problema no es la emoción en sí, el problema es el uso táctico de esa emoción. Cuando una mujer se muestra vulnerable justo en el momento en que necesita cambiar una opinión, detener una decisión, desviar una conversación o evitar una consecuencia, es muy probable que esa emoción esté siendo usada como un instrumento de influencia. La vulnerabilidad calculada también se aplica en escenarios donde hay un conflicto. En vez de confrontar con fuerza, se cambia de táctica. Lágrimas en el momento justo, una retirada emocional que provoca culpa, una confesión que genera empatía. Y así, lo que era un error se transforma en una conexión. Lo que era responsabilidad se convierte en compasión. Y aquí está el truco maquiavélico. La jugada funciona mejor cuando tú nunca te lo preguntas, cuando ni siquiera sospechas. Porque mientras crees que estás salvando a alguien, en realidad estás siendo dirigido. Esto no es manipulación en el sentido clásico, es influencia emocional estratégica, y si no sabes detectarla, puedes pasar años actuando como escudo de alguien que, con cada gesto de fragilidad, te mueve como una pieza en su tablero. La clave está en el desequilibrio. Si después de cada momento de vulnerabilidad, tú terminas cediendo, renunciando o ajustando tu comportamiento, entonces no estás respondiendo al amor. Estás respondiendo al poder. Maquiavelo hablaba de conquistar territorios. En el terreno emocional, ese territorio eres tú. Tu voluntad, tus decisiones, tus límites. La vulnerabilidad calculada es la entrada sin armas, la conquista sin violencia, el control sin levantar sospechas. Y es importante aclararlo, no todas las mujeres lo hacen conscientemente, pero el efecto es el mismo. Porque en la política del alma, lo que cuenta no es la intención, sino el resultado. ¿Quieres saber si has sido manipulado por esta táctica? Hazte esta pregunta. ¿Cuántas veces has actuado en contra de tu interés solo para no herirla? ¿Cuántas veces has sentido culpa por poner límites razonables? ¿Y cuántas veces ella ha conseguido lo que quería sin pedirlo directamente? Es ahí donde opera esta táctica, en la invisibilidad, en la sutileza, en lo no dicho. En la siguiente sección exploraremos otra táctica igual de poderosa, cómo el deseo sexual, emocional o psicológico se convierte en una herramienta de control. Una que no pide permiso, solo ocupa espacio,
Prepárate para descubrir cómo el fuego del deseo no solo calienta, también consume. El deseo es una de las fuerzas más poderosas que existen. No solo mueve economías, religiones y culturas, también mueve voluntades, cambia decisiones y transforma relaciones. Y cuando se usa estratégicamente, se convierte en una forma de poder tan sutil como devastadora. Maquiavelo afirmaba que el príncipe debía aprender a manipular las pasiones del pueblo para mantener el control. En las relaciones humanas, esa pasión se manifiesta en el deseo. Quien controla el deseo del otro, controla su comportamiento, porque el deseo no razona, el deseo obedece. Muchas mujeres han aprendido, consciente o inconscientemente, a despertar, manejar y dosificar ese deseo como una herramienta de influencia. Y lo hacen no solo desde lo físico, sino desde lo emocional, lo simbólico y lo psicológico. Aquí no hablamos únicamente de atracción sexual, hablamos de algo más profundo, la creación de una necesidad, de una dependencia emocional que se alimenta de la escasez, de mensajes ambiguos, de atenciones intermitentes, de momentos intensos seguidos por distancia calculada. Es el arte de dar justo lo suficiente para encender la esperanza y luego retirarse lo necesario para aumentar el hambre. No se trata de entrega total, sino de una danza estratégica entre presencia y ausencia. Un juego en el que tú sientes que estás a punto de obtener lo que deseas, pero nunca del todo. Este vaivén emocional crea un estado de hipnosis afectiva. El hombre entra en un ciclo de anticipación y frustración, y cuanto más desea, más dispuesto está a ceder, a negociar, a adaptarse. No porque se lo pidan, sino porque lo necesita. Maquiavelo escribió que es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Pero en este caso, algunas mujeres consiguen algo más poderoso, ser deseadas y necesarias al mismo tiempo. Y eso les da una autoridad emocional casi absoluta. Quien desea profundamente pierde el equilibrio, comienza a justificar lo injustificable, a tolerar lo intolerable, todo con la esperanza de recuperar aquello que lo hizo sentir vivo. Esa chispa emocional que como una droga ofrece placer en dosis mínimas, pero exige lealtad total. El deseo se convierte entonces en un anzuelo, y el hombre, sin notarlo, se convierte en prisionero voluntario. Actúa, decide, sacrifica, con tal de mantener viva esa conexión. Este tipo de control no necesita violencia ni confrontación, solo necesita entendimiento del ritmo emocional, saber cuándo acercarse, cuándo alejarse, cuándo encender la llama y cuándo dejarla arder sola. El uso del deseo como táctica de poder también incluye el simbolismo, detalles como una mirada prolongada, un elogio inesperado, una ausencia súbita o una frase cuidadosamente ambigua. Todo eso alimenta la mente del otro con interpretaciones, ilusiones y preguntas sin respuesta. Y en esa incertidumbre se instala la dominación. ¿Y por qué funciona? Porque el deseo está ligado al ego, a la validación, a la necesidad de sentirse elegido, especial, importante. Cuando una mujer logra conectar emocionalmente con ese punto ciego del hombre, puede moverlo como quiera, sin esfuerzo aparente. La paradoja aquí es brutal. Cuanto más deseas, menos poder tienes, porque tu atención, tu energía y tus decisiones están enfocadas en alcanzar algo que no controlas. Y lo más maquiavélico de todo esto es que no hace falta que la mujer sea extraordinaria. Solo necesita ser diferente, inaccesible, misteriosa, distinta al resto, porque la mente humana no persigue lo que entiende, persigue lo que no puede descifrar. El deseo es más fuerte cuando no se satisface completamente. Y ahí está la clave de esta táctica, no en dar demasiado, sino en administrar la carencia, en convertir cada gesto en una recompensa, cada palabra en un premio, cada encuentro en un privilegio. Cuando una mujer domina esta dinámica, no necesita imponer su voluntad. Solo necesita despertar algo en ti que no puedes controlar, la necesidad emocional de pertenecer, de ser aceptado, de sentirte suficiente. Maquiavelo enseñaba que los mejores líderes mantenían al pueblo en una constante necesidad. En el amor, esta necesidad se llama validación, y quien maneja la validación, maneja la relación.
también está la dimensión social del deseo. Una mujer que es deseada por otros adquiere valor percibido. Como en el mercado, la escasez y la demanda crean percepción de importancia, y muchas veces esta imagen se cultiva cuidadosamente, con apariencias, con redes sociales, con insinuaciones controladas. Este tipo de posicionamiento convierte al deseo en una especie de competencia. El hombre no solo busca a la mujer por lo que ella ofrece, sino por lo que representa: estatus, exclusividad, victoria. Y cuanto más intensa es esa competencia, más dispuesto está a perder su autonomía en el proceso. Si alguna vez has sentido que estás invirtiendo más de lo que recibes, que estás persiguiendo algo que parece siempre estar a punto, pero nunca completamente, es muy posible que estés bajo el efecto de esta táctica, porque el deseo mal administrado no es pasión, es adicción, y como toda adicción, esclaviza, y lo más perverso, te hace agradecer la esclavitud, porque sientes que es por amor, cuando en realidad es por poder. Esta es una de las armas más silenciosas de la psicología maquiavélica femenina, porque el deseo no se impone, se despierta, se cultiva, se siembra en silencio, y luego se cosecha en forma de obediencia, entrega y sacrificio. En la siguiente sección hablaremos de una táctica aún más sutil: el poder del misterio y la ambigüedad. Porque a veces lo que no se dice es lo que más controla. El poder más profundo no siempre se manifiesta con gritos ni órdenes. A veces se esconde en un silencio, en una mirada que no se explica, en una respuesta que nunca llega. Porque lo que no se dice muchas veces tiene más impacto que 1000 palabras. Maquiavelo sabía que para controlar era mejor ser impredecible, no dejar que el otro descifre tus intenciones, no entregar jamás todas tus cartas. Este principio, cuando se aplica en el ámbito emocional, se convierte en una táctica letal: la ambigüedad estratégica. Muchas mujeres han aprendido, por instinto o por experiencia, que el misterio no solo atrae, también confunde. Y en la confusión se abre la puerta al poder. La ambigüedad es una herramienta de control, porque deja espacio para la interpretación. Cuando alguien no sabe exactamente lo que significas, invierte energía emocional tratando de descifrarte, y esa inversión crea apego, interés, dependencia, el deseo de resolver el enigma, una palabra que parece un elogio pero no lo es, un mensaje que puede tener dos lecturas, un cambio repentino de actitud sin explicación. Todo eso no es casualidad, es una construcción. Es la creación de una atmósfera donde tú te conviertes en el perseguidor emocional y ella en el enigma que no puedes resolver. Maquiavelo decía que el príncipe debía ser capaz de ocultar sus verdaderas intenciones. En este caso, la mujer que domina el arte de la ambigüedad no necesita decir lo que quiere, solo necesita insinuarlo y esperar a que tú hagas el resto del trabajo. El misterio crea atracción, pero más importante aún, crea ansiedad. Una ansiedad que no paraliza, sino que activa, te obliga a actuar, a acercarte, a ceder, solo para obtener claridad. Claridad que rara vez llega. Esta táctica se alimenta del silencio, de las pausas, de los vacíos emocionales que tú te esfuerzas por llenar. Y cuanto más los llenas, más atrapado quedas. Es un juego de sombras, y como todo buen juego de sombras, lo que ves nunca es lo que realmente hay. Cuando una mujer domina este arte, no necesita manipular de forma directa, basta con ser ambigua, dejar frases abiertas, retirarse en el momento justo, aparecer cuando menos lo esperas. Esa inconsistencia no es debilidad, es estrategia, porque mientras tú analizas, interpretas y sobrepiensas, ella observa, y cada reacción tuya le da más información, más poder, más control emocional. Lo más fascinante y peligroso de esta táctica es que convierte tu mente en su aliada. No necesita controlar tus emociones, solo necesita que tú te obsesiones con entender las suyas. Esta obsesión es la base del apego emocional profundo, porque lo que no entiendes no puedes soltar. Lo que no puedes explicar te sigue afectando, y así, incluso en su ausencia, sigue controlando tu comportamiento.
La ambigüedad estratégica también se manifiesta en los casi. Casi fuiste suficiente. Casi te eligió. Casi fueron algo. Y ese casi mantiene la puerta abierta. No para que entres, sino para que no puedas irte. Es una promesa implícita que nunca se cumple, pero que tampoco se niega. Un futuro que siempre está cerca, pero nunca llega. Y en esa espera tú te adaptas, te ajustas, te entregas. Maquiavelo diría que esa es la forma más pura de control, cuando el otro actúa por voluntad propia, sin saber que está siendo dirigido. Otro componente esencial de esta táctica es la contradicción emocional. Un día es afectuosa, al siguiente es distante. Un mensaje cariñoso seguido de días de silencio. Una conexión profunda interrumpida por una desaparición repentina. Esta montaña rusa emocional genera inestabilidad, pero también refuerza el deseo, porque lo que se pierde inesperadamente se valora más. Y aquí está la clave maquiavélica. Al no saber dónde estás parado, estás dispuesto a hacer más para recuperar lo que crees que tuviste. Pero muchas veces ese algo fue solo una ilusión cuidadosamente mantenida a través del misterio. La ambigüedad también evita responsabilidades. Cuando algo sale mal, no hay pruebas claras, nunca prometió nada, nunca dijo que sí, nunca se comprometió de forma concreta, todo quedó en el aire, flotando en la niebla de lo no dicho. Y eso le permite maniobrar sin consecuencias. Esto crea una situación donde tú eres quien carga con la incertidumbre, con la ansiedad, con la confusión, mientras ella mantiene el control desde las sombras. Te sientes culpable por reclamar, inseguro por dudar, y vulnerable por necesitar respuestas que nunca llegan. Lo irónico es que cuanto más confundido estás, más entregado te vuelves. Y ese es el objetivo, romper tu estructura lógica para que solo reacciones desde lo emocional, porque en ese estado eres moldeable, manipulable y extremadamente leal. El misterio también protege. Una mujer ambigua es difícil de juzgar. No puedes acusarla de nada concreto, no puedes señalar un error evidente. Todo es difuso, subjetivo, interpretable, y eso la hace intangible, pero poderosa. ¿Y por qué esta táctica es tan efectiva? Porque activa tu mente en su estado más vulnerable, el de la especulación. Y cuando estás especulando, no estás actuando con claridad. Estás actuando desde la carencia, desde el miedo a perder, desde la esperanza de que, esta vez, todo sí será real. En la siguiente sección vamos a romper ese ciclo. Te mostraré cómo identificar estas tácticas en tiempo real y cómo construir una defensa emocional desde el mismo marco maquiavélico, porque si quieres dejar de ser manipulado por el misterio, debes convertirte en alguien que no necesita entenderlo para superarlo. Hasta ahora has visto cómo se utilizan tácticas emocionales maquiavélicas para influir, manipular y dominar sin que te des cuenta. Pero el verdadero poder no está solo en entenderlas, sino en saber defenderte de ellas. Maquiavelo no solo enseñó cómo gobernar, también enseñó cómo sobrevivir en un mundo lleno de trampas, traiciones y estrategias ocultas, y ese conocimiento puede aplicarse directamente a tu vida emocional. La clave es simple. Si quieres dejar de ser presa, debes convertirte en estratega. La primera contramaquinación, control emocional absoluto. El manipulador emocional se alimenta de tus reacciones. Cada vez que respondes con ira, culpa o desesperación, estás mostrando tus puntos débiles. Maquiavelo aconsejaba al príncipe mantenerse frío incluso en momentos de tensión. Emoción controlada, mente clara, porque quien no puede controlar su emoción, no puede controlar su destino. ¿Cómo se aplica esto en lo emocional? Pausa antes de responder. Observa antes de actuar. Si alguien juega con tu ansiedad, tu duda o tu necesidad de aprobación, el peor error es reaccionar de inmediato. Tu poder está en la pausa, en no ser predecible, en no ser fácilmente manipulable. Segunda contramaquinación, identificación del patrón. Toda táctica emocional tiene un patrón, y una vez que lo reconoces, pierdes menos energía emocional. Observa. ¿La otra persona te da afecto solo cuando quiere algo? ¿Desaparece después de una conexión intensa? ¿Te hace sentir culpable por tener límites? Si la respuesta es sí, no es amor, es estrategia.
y una que puedes desactivar con claridad mental. Tercera, la inversión del marco narrativo. En muchas relaciones, tú terminas defendiéndote por cosas que no hiciste, explicando lo que no fue tu culpa, justificando tus decisiones más básicas. Eso sucede cuando has cedido el control del marco emocional. Maquiavelo enseñaba que quien domina la narrativa, domina el poder. Recupera la narrativa. No aceptes marcos emocionales impuestos. Si algo no es tu responsabilidad, no lo asumas. Cuarta, el límite como escudo. El límite no es solo un no, es una declaración de poder. Es decir, aquí termina tu influencia sobre mí. Maquiavelo sabía que el príncipe que no imponía sus límites era rápidamente destruido por otros más ambiciosos. Lo mismo pasa en relaciones emocionales. Si no marcas tu territorio emocional, serás invadido. Quinta, desaparición estratégica. A veces, la mejor jugada no es luchar, es retirarse, el silencio como respuesta, la distancia como protección, la ausencia como forma de recuperar tu centro. El manipulador pierde poder cuando no tiene dónde proyectar su juego. Cuando tú desapareces emocionalmente, le quitas el tablero. Sexta, reemplaza la emoción con evaluación. Cada situación que te afecta emocionalmente debe ser evaluada estratégicamente. ¿Qué quiere esta persona? ¿Qué obtiene con esta reacción? ¿Qué pierdo yo si cedo? Preguntas simples que te devuelven el control. La emoción no es enemiga, pero sin estrategia es una debilidad. Séptima, entrena la frialdad mental. No se trata de volverse insensible, sino de crear una zona de claridad desde la que puedas ver el juego sin dejarte arrastrar por él. Como el príncipe que observa a sus enemigos desde la torre más alta. Ve sus movimientos, pero no baja al campo sin un plan. Así debes ser tú, mentalmente elevado. Octava, desarrolla tu propio poder, porque solo se manipula al que no tiene dirección, al que no tiene propósito, al que vive en función del otro. Cuando tú construyes una vida con metas claras, principios sólidos y sentido de propósito, eres mucho más difícil de mover. El poder interno es el mejor antídoto contra la manipulación externa. Novena, bloquea el acceso emocional progresivo. Si alguien logra entrar a tu mundo emocional sin filtros, puede instalarse ahí sin pagar ningún precio. Empieza a filtrar mejor. No todos merecen acceso a tu tiempo, tu atención o tu energía. Maquiavelo diría que el castillo más seguro es aquel cuya entrada no se concede fácilmente. Décima, desactiva la culpa manipulada. Una de las armas favoritas del manipulador emocional es hacerte sentir culpable por protegerte. Invertir la realidad hasta hacerte pensar que decir no te convierte en una mala persona. No caigas en eso. Repite esta frase: tengo derecho a proteger mi bienestar aunque no le guste a otros. Ese es tu escudo contra la culpa táctica. Estas contramaquinaciones son más que técnicas, son una forma de vida, una forma de caminar por el mundo emocional sin ser devorado por él. Porque si no tienes estrategia, serás parte de la estrategia de otro. Y no se trata de vivir en paranoia, se trata de vivir en conciencia, de saber que no todas las emociones que recibes son genuinas, de aprender a separar el afecto auténtico de la influencia calculada. Maquiavelo enseñó que un príncipe debía rodearse de aliados fieles y desconfiar de los aduladores. En tu vida, eso significa establecer relaciones con personas que te respetan incluso cuando no les das lo que quieren. Personas que aceptan tus límites sin hacerte sentir culpable. Personas que suman, no que drenan. Aplicar estas contramaquinaciones no es fácil. Requiere práctica, observación y un cambio profundo en la forma en que entiendes tus emociones. Pero si algo nos enseñó Maquiavelo, es que el mundo no está hecho para los ingenuos. Está hecho para quienes ven lo que los demás no quieren ver y actúan en consecuencia. Y recuerda, no se trata de volverte manipulador, se trata de dejar de ser manipulable, porque el verdadero príncipe no destruye a sus enemigos, los neutraliza sin que siquiera se den cuenta. En la siguiente sección vamos a cerrar este mapa estratégico con una reflexión final: cómo tomar el control de tu vida emocional desde una posición de poder, integrando todo lo que has aprendido para nunca más ser víctima del poder invisible. Has recorrido un camino que la mayoría de los hombres nunca se atreve a recorrer.
Has visto cómo opera el poder invisible, cómo el deseo, la vulnerabilidad y el misterio pueden ser utilizados como armas silenciosas dentro de la mente femenina. Pero sobre todo, has aprendido que en este juego no sobrevive el más bueno, sino el más consciente. Maquiavelo lo dijo sin rodeos: el poder no se pide, se toma. Y en el mundo emocional, esto significa dejar de vivir en modo reacción y empezar a vivir en modo estrategia. No puedes controlar a los demás, pero puedes controlar tu mente, puedes blindarte, puedes decidir qué batallas valen la pena y cuáles son trampas disfrazadas de afecto. El conocimiento que has adquirido aquí no es simple teoría, es una herramienta, un mapa, una advertencia, pero también una oportunidad. Porque ahora que conoces estas tácticas, no puedes seguir actuando como si no existieran. No puedes darte el lujo de volver a ser ingenuo. El velo ha caído. Este nuevo entendimiento no es para que te conviertas en alguien frío o distante. Es para que dejes de ser rehén de dinámicas que no entiendes. Para que empieces a construir relaciones desde la claridad, la conciencia y el respeto a ti mismo. Porque si tú no proteges tu mundo emocional, alguien más lo ocupará y lo usará en tu contra. Toma cada táctica que aprendiste y grábala en tu mente. Obsérvalas en la vida real. Verás que están más cerca de lo que crees. En mensajes, en gestos, en dinámicas repetitivas. El conocimiento es el primer escudo, la estrategia el segundo, pero el tercero, y más importante, es tu poder personal. Ese poder no es arrogancia ni superioridad. Es certeza, es equilibrio, es saber quién eres y lo que vales sin necesidad de validación externa. Es poder decir no sin culpa, es retirarte cuando algo te drena, es establecer límites que no se negocian. El nuevo paradigma que debes adoptar es este: si el amor no viene acompañado de respeto y equilibrio emocional, entonces no es amor, es dominio encubierto, y tú ya no estás disponible para ese juego. Este video no fue diseñado para entretener, fue diseñado para despertar, para que tomes conciencia de las fuerzas invisibles que moldean tus relaciones, y para que elijas, desde hoy, jugar un juego diferente, uno donde tú marcas las reglas, no el otro. Cuando Maquiavelo hablaba del príncipe ideal, hablaba de alguien que entendía la naturaleza humana con brutal honestidad, que no se dejaba llevar por ilusiones, sino que actuaba con precisión, sabiendo que en el fondo todos los juegos de poder son juegos emocionales. Y tú, si has llegado hasta aquí, estás listo para convertirte en ese tipo de líder. No sobre otros, sino sobre ti mismo, porque el dominio emocional no comienza en la pareja, comienza contigo, en cómo te hablas, en lo que toleras, en lo que permites y en lo que decides jamás volver a permitir. Nadie va a salvarte de las manipulaciones sutiles. Nadie va a enseñarte a defender tu paz. Ese es tu trabajo. Y ahora que tienes las herramientas, la excusa ya no existe. O tomas el control, o cedes el control. Y sí, habrá momentos en los que te duela establecer límites. Habrá vínculos que perderás, personas que te acusarán de egoísta o insensible. Pero recuerda esto: a los manipuladores no les molesta que pongas límites porque sean malos, les molesta porque funcionan. Cada vez que elijas tu paz sobre el drama, tu claridad sobre la ambigüedad, tu libertad sobre la adicción emocional, estás reafirmando que tu vida ya no es territorio para el poder ajeno. Recuerda esto: el poder emocional no es la ausencia de emociones. Es la capacidad de sentir profundamente sin perder la dirección, de amar sin dejarte arrastrar, de empatizar sin convertirte en esclavo emocional de nadie. Y si hoy lograste ver con nuevos ojos, tu próxima relación no será una jaula emocional, sino una alianza de respeto mutuo. Porque cuando tú dejas de jugar con reglas ajenas, cambias las reglas del juego. Este es el principio de una transformación más grande, una en la que aprendes a identificar tácticas ocultas, a fortalecer tu mente y a construir relaciones desde un terreno de verdad, no de manipulación. Si todo lo que viste en este video resonó contigo, no dejes que se quede aquí. Aplica, observa, reflexiona y, lo más importante, comparte este conocimiento.
Porque el cambio real no ocurre solo cuando tú despiertas, sino cuando ayudas a que otros despierten también. No olvides suscribirte a este canal. Aquí seguimos desvelando los mapas mentales que mueven el mundo, incluso cuando tú no lo ves, para que puedas moverte con poder, libertad y estrategia. Activa la campana y mantente alerta, porque la próxima vez que sientas que algo no encaja, tal vez estés frente a otra táctica de poder invisible. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, en el juego del poder emocional, o juegas con estrategia, o serás jugado.